Bueno, bienvenidos a Comprensión de los Tiempos Actuales. Hoy estamos en la tercera sesión del Evangelio de Juan con el pastor Fernando Écija. Qué bueno tenerlos a ustedes todos aquí en Comprensión de los Tiempos en esta conferencia y vamos a orar y poner este tiempo en las manos de Dios para que no solamente sean palabras las que escuchamos, sino que también nuestro corazón sea tocado, cambiado y naturalmente impulsado a nuevos niveles en nuestra relación con Dios. Padre Celestial, te damos gracias por estos tiempos en comprensión de los tiempos. Señor, en este día, gracias por el pastor Fernando Écija, por su entrega, por su pasión por las cosas de Dios y por la verdad, Señor, y pido que tu unción descanse sobre él en esta mañana de una manera fresca, Señor, y pueda transmitir con claridad aquellos conceptos que nos van a ayudar a crecer y nos van a llevar a unos nuevos niveles en nuestra relación contigo. Gracias, Padre, por tu presencia. Amén. Así que adelante, Pastor Fernando. Pues muchas gracias, Paul. Es un privilegio una vez más estar con vosotros como anfitriones y estar flanqueado con vuestra ayuda y vuestra presencia. Bueno, vamos a seguir acercándonos al Evangelio de Juan, entrando en esa cristología tan profunda que Juan aquí nos está presentando. Y claro, en 4 sesiones, ya lo he dicho, es muy difícil adentrarnos en todo, pero yo solamente quisiera ir destacando algunos elementos transversales. Juan enseña de una manera muy intencional, escribe, escoge, ¿verdad? Elementos, escoge señales, escoge pensamientos, y uno viendo cómo él va hilvanando, él está tejiendo todo lo que va enseñando, y a través de los discursos, ya que, como hemos ya mencionado, él no recoge parábolas, pero recoge largos discursos, largas enseñanzas de Cristo Jesús. Y dentro de todo ello hay ciertos elementos medulares que son importantes, y es lo que yo estoy intentando destacar en este acercamiento al Evangelio de Juan. Hoy quiero destacar como dos elementos medulares a través de dos pensamientos que corren, y podríamos decir, alrededor de dos palabras. Una es gloria y otra es gozo. El primer elemento, bueno, si pensáramos en gloria o glorifícate, pues veo que la palabra gloria, junto con sus diferentes sinónimos, los sinónimos derivados, como glorifícate, glorificado o glorificará, aparece 28 ocasiones en el Evangelio de Juan, mientras que esta misma realidad en el Evangelio de Lucas son 23, en Mateo 10 y en Marcos 4. Ahora, vamos a arrancar acercándonos a este principio, a esta palabra, cuando Jesús está orando. En Juan 17, vamos a Juan 17, versículo 22. Jesús orando, y es muy importante ese acercamiento, ya que como ningún otro evangelio, Juan nos presenta esta oración de Jesús en el Getsemaní. Dice el versículo 22, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos unos. Entonces aquí vemos un principio radicalmente importante, porque incluso está hablando de la gloria que hemos recibido o que vamos a recibir. Sí, hemos recibido. Yo les he dado. Entonces uno quisiera identificar cuál es esta gloria. Bueno, pues vamos a intentar identificarla, pero claro, si nos podemos pensar, bueno, ¿cuál es esta gloria? Pues se suscita una pregunta. Bueno, ¿qué gloria? Porque Jesús dice, la gloria que me diste. ¡Wow! ¿Qué gloria recibió Jesús siendo uno con el Padre? Si reconocemos que Cristo Jesús es uno en esencia con el Padre, no hay diferencia. Él mismo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Padre y yo, uno somos. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Era Dios. Entonces, el Padre y el Hijo, uno en la misma esencia, como luego se definió, la misma sustancia, no había diferencia. Entonces, ¿cómo puede decir la gloria que me diste yo les he dado? ¿Qué gloria Jesús recibió que no tuviera ya antes? Esto es muy interesante. Ahora,
Lógicamente, esto pues nos lleva a ese choque que pudiéramos encontrar con el concepto teológico de la kenosis. Esa palabra griega que encontramos y de ahí se desarrolla un principio, una enseñanza teológica, que es la kenosis que encontramos en Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7, el cual, hablando de Cristo Jesús, y Pablo ahí está animando a tener, digamos, la semejanza o buscar, ¿verdad? Esa relación o el ejemplo de Cristo, pues por eso dice, haya pues en vosotros. Pero el versículo 6 y 7 dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se despojó. El principio de la kenosis, se despojó a sí mismo. Él no fue despojado, sino que él mismo lo hizo. Nadie le quita nada, él lo está dejando, él se está despojando de toda esa realidad, como dice aquí, que no se aferró el ser igual a Dios como cosa a la cual aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Eso viene de la palabra que no, que implica vaciar. Cristo se vació. Cristo, digamos, retuvo, aunque tenemos que entender algo, Cristo retuvo su completa deidad, pero restringió su manifestación y no utilizó nunca sus divinos poderes para su propio beneficio. En cualquier momento podía, él se despojó, pero es como si él estuviera y en cualquier momento pudiera tomarlo, siendo Dios y siendo hombre, pero él se despojó, él se despoja, pero insisto, él en cualquier momento, ya que lo tenía y podía tomarlo, pero no lo hizo, él caminó siempre en el poder del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Y únicamente con la única voluntad de hacer justamente la voluntad del Padre. Pero él se despoja. Y esto es muy importante porque tenemos que entender que él no manifestó ningún atributo, porque algunos piensan, claro, es que Jesús era Dios. No, no, Jesús era hombre y vino como hombre y más aún como siervo, como esclavo, y él se despojó a sí mismo en esta realidad. Pero aquí Juan nos está hablando de un principio, algo muy interesante, la gloria que me diste. Bueno, indudablemente esa pregunta, ¿qué gloria recibió que no tuviera ya antes? Y además él se ha despojado de toda esa realidad, de todo ese peso de gloria como Dios y vino como hombre, perfectamente hombre. Ahora, si rastreamos ¿qué nos está enseñando? Vamos a ir a través del Evangelio de Juan. No hace falta que lo busques, yo lo voy diciendo, pero luego como tienes las notas, pues te paras tranquilamente y vas como recorriendo estas estaciones más lentamente en un trenecito más tranquilo a través de todos estos pasajes. En Juan capítulo 1, versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y vimos su gloria. ¿Cuál gloria? Ya que él se despojó de toda esa realidad. Uno puede pensar, claro, vimos la gloria de ser Dios. No. Y vimos su gloria. ¿A qué gloria apunta el autor? Apunta Juan. Gloria como el unigénito del Padre. Esto es muy interesante porque luego lo entenderemos al final. Lleno de gracia y de verdad. Juan capítulo 2, versículo 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Uno puede pensar que manifestó su gloria porque manifestó un cierto nivel de poder, pero cuando entendemos bien el principio que está desarrollando Juan de forma transversal a través del Evangelio, lo vemos como más claro. Tenemos que también entender algo que se ratifica continuamente, que Jesús no vino ni a buscar ni a recibir gloria de los hombres o de hombres. Juan 5:41 y el versículo 44, gloria de los hombres no recibo. Y luego dice el versículo 44, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único, esa gloria hacia la cual apunta Juan. Juan 7:18, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, su propia
gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es el verdadero. O sea, está hablando de él, pero aquel, o sea, yo, el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Juan capítulo 8, versículo 50, pero yo no busco mi gloria. ¿Cuántas cosas no podría haber hecho Jesús para de alguna manera deslumbrar, hacer un castillo de fuego artificiales, qué sé yo qué cosa? Pero él no está buscando ni impresionar con toda su realidad que podía haber hecho. Él está buscando manifestar otro tipo de gloria, esa gloria que ha recibido y que no tenía antes. Como ya hemos dicho, ¿qué gloria recibió Jesús que lo tenía antes? Y es cierto, Cristo Jesús recibió una gloria que no tenía antes. Pero él dice, yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. Hay quien la busca y juzga. Bueno, también capítulo 12, versículo 43, porque amaban más la gloria, hablando del hombre, ¿verdad? Amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Amaban más la gloria. Y esto es muy importante. Esto cuando esta enseñanza de Juan a través de la gloria nos cala, nos impacta, ¿verdad? Como tierra que es permeada por el agua, va calando en nuestra vida. ¿Sabes? Esto va a marcar nuestro sentido de existencia. Vivimos demasiado condicionados por la gloria de este mundo, por la gloria del hombre que da al hombre, ¿verdad? Buscamos el reconocimiento y no está mal ciertos estímulos de unos para con los otros, pero no podemos vivir de ello y, por supuesto, no debemos poner nuestra esperanza en ello ni buscarlo. Pero eso es una realidad y, tristemente, a veces la iglesia se usa como una plataforma para algunos o para muchos para simplemente ese reconocimiento humano. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. La gloria de Dios, que Jesús llega a decir, la gloria que me diste, yo les he dado. Aleluya. Ahora, vemos que aquí se ratifica que él busca siempre glorificar al Padre y ser por el Padre glorificado. En 8:54 respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica. Por eso, ¿verdad? Jesús busca glorificar al Padre y recibir la gloria del Padre. Ese reconocimiento o ese principio, como digo aquí, que estamos queriendo desentrañar. Mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Padre. Juan 11:4. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Esto no es para muerte, perdón, esta enfermedad no es de muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. En ese sentido de lo que estamos viendo, Juan 12:28 también, Padre, glorifica tu nombre. Entonces, fíjate, wow, es interesante el capítulo 12, porque Juan llega a poner algo aquí que no recogemos en otras partes. Juan 12, fíjate, Jesús está hablando, 27, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, háblame de esta hora, mas para esto he llegado esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la gente por allí estaba alucinando, por supuesto. Y la multitud que estaba allí y había oído porque fue una voz audible. Dios está hablando, el cielo se abre, Dios está declarando. Y había oído la voz, decía que había sido un trueno, otro decía, un ángel le ha hablado. Aleluya. Bueno, increíble. Dios, aleluya, está respondiendo y declarando, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Increíble. Y más adelante, en el capítulo 13, 31 y 32, entonces cuando
cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Ese peso, ¿verdad?, de buscar únicamente, no gloria de hombre, sino únicamente la gloria del Padre. Recuerda algo, mencioné algo que la semana pasada. Cristo vivió únicamente mirando en atención a la voluntad del Padre, aleluya. Por eso llegué a mencionar, incluso uno puede pensar, no, cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, estaba pensando en mí, no estaba pensando ni en ti ni en mí, estaba pensando en la voluntad del Padre, mirando al Padre, queriendo glorificar al Padre. Sí, en el pensamiento del Padre estábamos tú y yo, pero únicamente le estaba contemplando vivir para la gloria, consumar la obra que iba a glorificar al Padre, aleluya. La gloria que me diste, y eso retorna, ¿verdad?, para la gloria del Padre. Juan 14:13, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Qué importante es a través de Cristo, ya que Cristo, ¿verdad?, es el medio para establecer, para restaurar esa gloria del Padre. Por eso la gloria que me diste, yo les he dado, porque Cristo la ha restaurado, Cristo la ha delegado y puesto, ¿verdad?, sobre todos los demás, todos aquellos que han nacido del Espíritu, todos aquellos que son de Él. Entonces, repito una vez más, entonces, ¿dónde me he quedado? Sí, 14:13. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¡Wow! Y Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis, es muy importante, yo últimamente he estado predicando un par de veces, hago un pequeño paréntesis, un par de veces en la iglesia acerca de esto, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos, porque de esta manera somos o volvemos a esas primeras palabras que el hombre escuchó. El hombre fue formado, pero ¿cuáles fueron las primeras palabras que el hombre escuchó? Es como Dios le dio sentido, propósito, dirección. Las primeras palabras que el hombre escuchó, ¿cuáles fueron estas? Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Fructificad y multiplicaos. Hay una dimensión ahí espiritual increíble. Y yo le compartí este domingo a la iglesia. Hay un vacío que solamente, sabemos que hablamos cuando evangelizamos del vacío, el vacío que tenemos, que solamente Dios puede llenar. Pero te digo algo, hay un vacío que tampoco Dios puede llenar. O sea, solo Dios por su presencia no llena. Es el vacío del cumplimiento de su propósito. Es el vacío cuando no estamos alcanzando las palabras que Él estableció sobre nosotros. A veces ya estamos en Dios, pero hay un vacío porque no estamos alcanzando, porque no estamos dando los frutos, porque hay un vacío como que nos dice, tiene que haber algo más, aleluya, esto no es suficiente, y uno empieza a ser un poquito fustigado por el Espíritu, diciendo, vamos, tiene que haber algo más. Y en ese querer algo más, pues anhelamos, porque hay un vacío interior que solamente puede ser llenado cuando los frutos de su propósito se están manifestando. Su presencia está con nosotros, pero incluso tenerle a Él no es suficiente. Él quiere crear ese vacío en nosotros para que anhelemos tenerle a Él y tener los frutos de Él en nosotros, conforme a su propósito, alcanzando así, que esto fue lo que redimió Cristo Jesús para todos nosotros: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, pero por supuesto en una dimensión espiritual, aleluya. Así que, oye, vamos, en esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así, no de otra manera, y seáis así, dando fruto, mis discípulos. Pero recordemos,
Aquí habla de fruto, no de obra, ya que el Padre solo tiene ojos para el fruto de su Hijo en nosotros. El Padre solo tiene ojos para el fruto de su Hijo en nosotros. Él no tiene ojos para las obras nuestras. De hecho, la Biblia dice que para Él nuestras obras son como trapo de inmundicia, pero Él busca y Él solo tiene ojos para el fruto de su Hijo en nosotros. Por eso ahí se nos invita en Juan 15 en permanecer en la vid. Continuamente en Él y a través de Él daremos fruto. En esto y solo en esto es glorificado una vez más, glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Ahora, volviendo a esta oración en el Getsemaní, hemos leído el versículo 22, pero desde el principio, el versículo 1, está Jesús, está ahí en el Getsemaní y el versículo 1 comienza diciendo, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Qué implicará todo esto? Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. El versículo 4, un poquito más adelante, nos dice, a mí este versículo me rompe, yo no sé, para mí hace tiempo fue como algo que llegó más profundo. A veces leemos cosas y las vuelves a leer y de pronto te llegan a una interioridad en tu alma, porque si algo tengo claro es que un día yo quiero poder decir estas palabras. Yo quiero cerrar aquí mis ojos y poder decir esto. Padre, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Yo te he glorificado, ya que Dios solo puede ser glorificado en la tierra. O sea, Él después, por eso dice Efesios, que fuimos puestos para la alabanza de su gloria, para la alabanza de su gloria. Dios después será alabado en función de la dimensión de gloria, de su propósito, de su voluntad, que fue manifestada a través de nuestras vidas. Y esto no habla de cierta manifestación de poderes, estamos hablando de voluntad, estamos hablando de propósito, aleluya, para la alabanza de su gloria, es en esta tierra. Después, sabemos muy bien que no creemos en el purgatorio, después no hay segundas oportunidades, o aquí, en esa tierra, hemos alcanzado la plenitud de su propósito, o tal vez nos hemos quedado a 30 o al 60%, yo no me quiero quedar ni al 30 ni al 60%, quiero alcanzar la plenitud, el 100%, el 100 por uno del propósito de Dios en mi vida, ¿verdad? Y poder decir confiadamente al cerrar mis ojos, aleluya, yo te he glorificado, aleluya. He acabado la obra que me diste que hiciera. Esta expresión, aleluya, te he glorificado. ¿Qué significa eso? Que he cantado mucho. ¿Qué es lo que he hecho para glorificarte? Este es el punto. Luego, versículo 10. Él declara, y todo lo mío es tuyo, hablando al Padre, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos, hablando de los discípulos, y he sido glorificado en ellos. ¿Cómo fue glorificado Cristo Jesús delante de ellos? Bueno, y volvemos al punto donde el cual hemos arrancado yendo a través del Evangelio de Juan de forma transversal, cómo esto va gravitando, cómo esto va hilvanando un pensamiento. O sea, esto nos permite entender la intencionalidad del autor, que estaba en su espíritu, en su alma, que inspirado por el Espíritu Santo en ese nivel de revelación, en ese entendimiento de Cristo, y está pues eso, de una manera muy intencional escribiendo todo esto. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿qué gloria recibió Jesús que no tuviera ya antes? Él se despojó de toda su gloria siendo Dios, pero recibió una gloria que no tenía antes. La gloria que nunca antes tuvo siendo uno en esencia con el Padre, es la gloria, o sea, la gloria de despojarse, bueno, viviendo en carne y más aún como siervo, tomando la gloria de representar al Padre en la tierra. Porque a veces prefiero leer lo que tengo escrito, porque
el que le estaba viendo, como él decía muchas veces, el que le estaba viendo a él estaba viendo al Padre. El que le estaba escuchando a él estaba escuchando al Padre. Él no vino para representarse a sí mismo. La segunda persona de la Trinidad no vino para representarse a él, ¿verdad? Él no vino, él se despojó de todo. No vengo a hacer lo mío, vengo a hacer lo tuyo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él llega a decir, él dice, nada puede hacer el Hijo por sí mismo, sino lo que él ve hacia al Padre. Ni siquiera él se despojó de la voluntad de querer hacer sus propias cosas. Yo no hago lo mío, sino hago lo que veo hacer al Padre y me envuelvo en lo que mi Padre está haciendo, dice, porque me lo revela, porque me ama. Es como, yo que sé, entrando Jesús a ese pueblo de Samaria, que nos recoge también el Evangelio de Juan. Yo creo que guiado por el Padre, porque el Padre ya estaba trabajando con esta mujer, y entonces el Padre le mostraría, wow, aquí es, oh Padre, vale. No quiero trabajar donde tú no trabajas, no quiero decir lo que tú no estás diciendo, no quiero hacer lo que tú no estás haciendo, quiero trabajar donde tú trabajas. Padre, estás trabajando aquí, perfecto, me uno a tu trabajo, me hago parte de lo que estás haciendo. Esta es mi gloria, representarte a ti en la tierra y no hacer lo mío, sino lo tuyo. Esto es lo increíble. La gloria que recibió Jesús es la gloria de representar al Padre. Y esta gloria es la que el hombre tenía, como la semana que viene veremos hablando del hombre, del Hijo del Hombre, es la que Adán tenía, representando a Dios, pero Adán se dejó seducir para decir a quien no fuera suficiente eso, que va, seréis semejante a Dios. Qué mentira, ¿verdad? Varias verdades ahí puestas juntas, medias verdades van formando una mentira. Y el hombre pareciera que no le fue suficiente, y el hombre desdeñó, mejor dicho, el hombre pisoteó esta gloria, la gloria de representar a Dios, al Creador en la tierra, creciendo y multiplicándose, ¿verdad? Formando a otros y dándole forma, esa misma realidad de lo que había recibido de Dios en otros. Pero el hombre lo pisotea, el hombre lo desdeña. Y lo que el hombre ha pisoteado, lo que el hombre ha... Eso, no apreciado, Jesucristo lo recupera, Jesucristo lo redime. El postrer Adán viene a recuperar lo que se había perdido y viene a recibir, wow, esta gloria no la tenía, pero para mí es muy importante, Padre. Voy a vivir únicamente para gloria tuya, o sea, para representarte a ti, para glorificar tu nombre, haciendo tu propósito y haciendo tus obras, aleluya, no haciendo lo mío, no buscando gloria de hombre, no, todo esto lo estamos viendo. La gloria de Cristo Jesús fue esta. Por eso, incluso en Juan 14:9 dice, Jesús le dijo, tanto tiempo, porque ahí está Jesús en este cenáculo, hablando de todo esto, y en un momento dado, pues ahí se dice, oye, muéstranos al Padre, y nos basta. Pero Felipe, ¿qué te pasa, hombre? Todavía no te enteras, no has percibido, no has entendido. Y Juan, de una manera muy intencional, ha recogido esa pregunta y esa reacción de Cristo, como diciendo, ¿qué? La verdad es que estaba ocurriendo en medio nuestro y no nos estábamos enterando de hacia dónde apuntaba todo esto. Pero después Juan tuvo revelación, tuvo entendimiento y está recogiendo realmente esa función, esa gloria de Cristo Jesús y esa conversación, ¿verdad? Y estas palabras de Cristo cuando dice, Jesús le dijo, tanto tiempo de que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo no he venido para que me vean a mí por mí mismo. He venido para que me vean a mí, pero yo estoy representando. He recibido la gloria, aleluya. Lo que el hombre no estimó, lo que el hombre pisoteó, lo que el hombre incluso escarneció, yo lo he redimido, aleluya. El postrer Adán viene únicamente como hombre para representar la voluntad del Padre, aleluya. Y esto es algo maravilloso. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo? Pues dices tú, muéstranos al Padre. Si yo, si es que he venido para esto, si es que esto es
Yo que sé, Juan recoge esas palabras, ¿verdad? Porque es el punto, ¿verdad? De lo que ahí Juan está expresando, por supuesto, por revelación del Espíritu Santo. En ese entendimiento tal vez no lo veían tan claro, pero después una perspectiva del Cristo resucitado y yo que sé, el trato del Espíritu Santo, wow, estaba contemplando y hablando de su amigo y entendiendo, ¿verdad? ¿A qué gloria se refería cuando dijo, la gloria que me diste, yo les he dado? Aleluya. ¿Para qué? Para que sean uno. ¿Sabes? Cuando cada uno busca lo suyo, cuando cada uno busca competir, ser el más exitoso, ser el más reconocido, cuando estamos buscando la gloria del hombre y a veces competimos y a veces tontamente todos entramos en necesidades parecidas, el orgullo, la necedad está ahí, quiero librar a este cuerpo de mente, de este cuerpo de muerte. Que he dicho cuerpo de mente, no, sí, el cuerpo está de mente y el cuerpo de muerte, pero está en esa corrupción, aleluya. Pero ahí está el pensamiento, el orgullo, la vanidad, y a veces somos seducidos, caemos en tonterías de esta, y vemos como claramente Juan nos muestra, mira, yo no vengo a buscar gloria de hombre, no he venido a glorificarme a mí, no he hablado a hablar del mío, no he hablado, yo podría, wow, él podría, que él no podría hacer Cristo, pero él se despojó de toda su gloria, de toda su esencia, y tomó únicamente como hombre, como postrer Adán, como el Hijo del Hombre, tomó esa gloria maravillosa de vivir únicamente para la voluntad del Padre. Cuando tú y yo, de diferentes dones, desde diferentes perspectivas, desde diferentes experiencias, tenemos esto, cuando a este común denominador está en cada uno de nosotros, es fácil tener unidad. Es muy porque buscamos solamente la gloria del Padre. Y entonces ahí, solo ahí, hay una unidad perfecta. Somos uno con Él, aleluya, y uno con el Padre, porque nos hacemos uno con Cristo. Y si Cristo únicamente vivía para la gloria del Padre, pues entonces nos hacemos, por ende, uno con el Padre. Qué increíble. Y somos uno. Diferentes, la multiforme gracia de Dios se ha manifestado y sí, fantástico, pero cuando ese elemento está en nuestro ser interior, únicamente vivimos para la gloria del Padre, únicamente anhelamos poder un día decir, Padre, te he glorificado en la tierra, he vivido para representarte, he vivido para hacer tu voluntad, he vivido para hacer tus obras, no he buscado lo mío, sino la gloria de tu santo nombre. Bien, cuando esto está en nosotros, es fácil, estamos en un mismo espíritu, estamos en una misma esencia, estamos en esa palabra que aquí nos muestra Juan a través rodeando a Cristo Jesús, aleluya. Y esto es lo que debemos anhelar. Yo no sé tú, pero poder, aleluya, cerrar un día mis ojos y saber, Padre, te he glorificado. No es que he cantado y hecho cosas, ¿verdad? No, es que lo único que me ha importado era la manifestación de tu propósito, era la manifestación de tu voluntad, aleluya. Y y bueno, tener ese sentido también, he acabado la obra que me diste que hiciera. Aleluya, tener cuando buscamos esto, Dios nos guiará para que se consume todo su propósito en nuestra vida. Insisto, lo que ese primer hombre no apreció, despreció, aleluya, pisoteó, aleluya, socavó, pero en Cristo Jesús es recuperada. Y ahí nos adentramos en esta oración. La gloria que me diste, yo les he dado. ¿Qué gloria buscamos, amados? Tenemos que pensar sobre esto. ¿Qué es la gloria que nos motiva? Hemos visto rápidamente diferentes elementos. Es la gloria humana, es la voz del hombre, cuando realmente únicamente, por eso Jesús solamente anhelaba la gloria cuando el Padre le glorificaba. Es como ese reconocimiento como cuando el Padre, ¿verdad? Dice, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Tenía complacencia porque simplemente estaba viendo a su hijo, no, estaba viendo a su hijo que buscaba hacer únicamente su voluntad, y en esto el Padre se complacía, y el Padre, aleluya, acompañaba todo esto manifestando su gloria. Y por eso, ¿verdad? Cuando buscamos la gloria de Dios,
cuando buscamos únicamente que Dios sea glorificado, la gloria del cielo no se encuentra, ¿verdad? Y Dios se glorifica y, por decirlo de alguna manera, nos glorifica en el sentido de reconocimiento, en el sentido de decir, como ese peso, decir, eres mío, aleluya, me agrada, y viene el peso de todo lo que Dios tiene. Amados, qué importante esto. Esta misma gloria en la que hemos recibido, la gloria que me has dado, yo les he dado para que sean uno, y ahí nos movemos siendo uno con él. Avanzamos. La siguiente palabra que de forma transversal lo vemos a través del Evangelio de Juan y que nos va guiando a diferentes elementos de enseñanza, es la palabra gozo. Bueno, la palabra gozo como tal aparece 9 veces en Juan. Bueno, aquí sí, uno puede decir, oye, pero aparecen 16 veces en Mateo, aquí aparece menos que Mateo. Ahora, pero el concepto, la idea de gozo cumplido, aparece tan solo en el Evangelio de Juan. Aparece también en sus epístolas. Pero hablando de los evangelios, aparece solamente en el Evangelio de Juan, el gozo cumplido. Y hay una clara y transversal enseñanza por parte de Juan en su Evangelio al escribir alrededor de este gozo cumplido y que vamos a intentar pues ver. Como digo, también lo podemos ver hablando de ello. Juan sigue en este pensamiento que claramente está en su espíritu y sigue escribiendo de ello en sus epístolas. Bueno, arrancamos desde Juan 16:24, Juan 16:24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid, y del nombre hablaremos también la semana que viene. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Ahora, pedir y recibir. ¿Quién no quiere un Dios así? Un Dios que le pides y te da. Le pides y te da. Oye, ¿cómo no te va a producir gozo? Vamos, te produce gozo, chispa, alegría, para saltar todos los días. Oye, no hay nada que te dé más gozo, más alegría que recibir cuando pides. Y como algunos, como dicen en España, parece que la boca nos la hizo un fraile, porque siempre estamos pidiendo, porque en la antigüedad los frailes iban siempre pidiendo. Oye, a mí es que por pedir nadie me gana, vamos, a pedigüeño yo. Y si voy a recibir, ¡jo! Esto me da un chute de alegría y de gozo. ¿Cómo no voy a tener gozo y fiesta interior cuando recibo todo lo que pido? ¿Será que está apuntando eso de una forma muy simplista y sin entrar en una hermenéutica seria en el Evangelio de Juan? Pues estaríamos interpretando de forma muy incorrecta y entrar alegremente, pues pedid y recibiréis. No, vamos a entender y vayamos por partes, que aquí nos está hablando de un Papá Noel, que simplemente tú pides, que recibes y ya está. No. He escribido aquí que te sube todo, el gozo, la adrenalina y hasta la bilirrubina cuando recibes la que cantaba Juan Luis Guerra, cuando recibes lo que pides. Pero como insisto, no quiero pinchar el globo de muchos, pero pues si tienes ese globo te lo voy a pinchar, porque aquí no está hablando de eso y tenemos que interpretarlo bien. Primeramente dice hasta ahora. Y esto es muy importante, en un sentido hermenéutico, Cristo Jesús está estableciendo, wow, hasta ahora, un antes y un después, irrumpe dentro de este nuevo pacto que Cristo Jesús está estableciendo en él, un elemento muy importante, hasta ahora, nunca antes, ¿verdad? Se nos dice que oremos en el nombre de Jesús. Nunca antes dice hasta ahora, pero a partir de ahora marca la diferencia. Esto es muy importante. Jesús establece un antes y un después en el sentido de orar en mi nombre. Dice hasta ahora. Y luego aparece el concepto de en mi nombre. La semana que viene lo vamos a desarrollar mucho más, pero aquí es mucho más profundo que simplemente una letanía, una coletilla que yo le añado, oro, y digo, en el nombre de Jesús. Como he dicho, en el nombre de Jesús, ya está, abracadabra, pues ya está, pues listo y hecho, tiene que estar hecho, porque he dicho en el nombre de Jesús. ¿Lo he dicho o no lo he dicho? Sí, pues ya, luego añado amén. ¿Tú te crees que simplemente hay un principio de
de que siempre que oremos al final, bueno, sí, terminemos diciendo en el nombre de Jesús. Esto es mucho más profundo y mucho más serio, pero aquí entraremos la semana que viene. Pero para nada está hablando de simplemente añadir una coletilla al final en nuestras oraciones, y porque la hemos añadido, por ende, Dios tiene que responder. Aquí hay algo mucho más profundo. Ahora dice, pedid y recibiréis, que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, aquí es muy importante, dice, pedid y recibiréis para que vuestro gozo, o sea, voy a recibir para que mi gozo, aquí es muy importante entender por qué voy a recibir. Voy a recibir para que mi gozo sea cumplido. Oye, ya hemos dicho antes, no, pero no simplemente habla de ese gozo, esa alegría que te da por haber recibido. Aquí hay algo más profundo, y es lo que vamos a tratar de desentrañar en el Evangelio de Juan. El contexto previo alrededor de cuando tú ves el contexto, y esto es muy importante, en hermenéutica hablamos, cuando tú vas a estudiar algo de la palabra de Dios, aquí estamos adentrándonos un poquito en el Evangelio de Juan, el contexto es clave. Siempre decimos que, ¿verdad?, que un texto sacado de su contexto es un pretexto, y tenemos que permitir que el contexto nos hable, cómo escribe el autor, digamos, en el contexto previo o el resto del Evangelio, o analizando sus epístolas. Y aquí es algo que, como digo, incluso este principio trasciende lo que es el Evangelio de Juan, y lo encontramos en sus epístolas. Versículo 20 al 24, hablando de gozo y de gozará. Dice, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer, cuando da a luz, tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En este otro versículo aparece 4 veces la palabra gozo y una gozará. Y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidierais al Padre, lo que acabo de leer, en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Vemos el texto, ¿verdad?, del gozo, hablando de lo que está por delante. También el gozo de cuando vamos a dar a luz algo que Dios ha estado increíblemente, la palabra que se está encarnando. Dios nos ha embarazado de una palabra y se va a dar a luz. El cumplimiento, que a veces es dar a luz las obras de Dios, es en medio a veces de dificultad o de dolores, pero qué gozo más maravilloso cuando hablamos de lo que está por delante, cuando hablamos de lo que se va a dar a luz. El gozo que aquí dice que nadie nos puede quitar. Es un gozo, como dice la canción, hay un gozo que el mundo no da, que el mundo no me puede quitar. Igual, ni me lo da el mundo, este gozo es de Dios, aleluya, y como no me lo dio el mundo, pues me lo puede quitar. Bien, y luego pues también ese gozo termina diciendo, hablando de todo este contexto, este es el contexto previo que rodea a estas palabras, para que vuestro gozo sea cumplido. Ahora, si me fijo en el contexto inmediato, veo un versículo delante como un sándwich. Hemos leído en Juan 16, pero veamos lo que encontramos en Juan 15 y veamos lo que encontramos en Juan 17 en el contexto inmediato. Por ejemplo, si vemos el texto anterior, dice en Juan 15:11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. ¿Para qué mi gozo? Antes hablábamos, ¿para qué mi gloria? Viene de él. Para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. No va a ser cumplido simplemente porque yo te lo doy, tiene que ser cumplido. Luego lo vamos a entender. Aleluya. Para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y entonces Jesús está apuntando hacia esto. Luego entramos en el capítulo 16. ¿Y qué encontramos en el capítulo 17? Una vez más, la oración del Getsemaní. Jesús en el versículo 13. Pero ahora voy a ti, hablando al Padre, y hablo esto en el mundo, para que tengan, hablamos antes, para que ellos tengan esta gloria que yo recibí.
Ahora está diciendo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Vaya, una vez más, ¿qué será este gozo de Cristo Jesús? Entonces vemos la importancia que Jesús le está dando, que lo menciona claramente en su oración y está pidiendo, ¿verdad? Está trayendo, ¿verdad? Delante del Padre para que tengan mi gozo. Todo esto para que tengan mi gozo he cumplido en sí mismos. ¿Qué implica cumplido? ¿Qué implica cumplido? Bueno, tal como lo expresa Jesús, y antes mencionábamos el versículo 4, yo te he glorificado en la tierra, he terminado a medias, lo he intentado, de verdad que me he esforzado mucho, pero tú sabes las circunstancias, las presiones de la vida, la mujer que me diste, la suegra que está al lado, mira que no lo he alcanzado. ¿No? No, para nada. Ya lo hemos mencionado antes, hablando de la gloria, he acabado la obra que me distes que hiciese. He acabado. Por ejemplo, cuando Jesús está con la mujer samaritana y él tenía hambre, los discípulos fueron a comprar comida, hambre física tenían, y entonces cuando llegan y él sigue ahí un poco enrollado y entienden, oye, este hombre se nos va a caer aquí desmayado de comida. Entonces dijeron, Rabí, come. Y Jesús responde, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe, o sea, que culmine, que consuma tu obra. Entonces, y que acabe su obra. Esta es mi verdadera comida. Esto es lo que me motiva, ¿verdad? Esto es mi gozo, aleluya. Como dice David la palabra, por el gozo puesto delante de él en esa consumación. Esta es mi comida. Padre, te he glorificado, he acabado. Y aquí está diciendo, y que acabe su obra, y que acabe, y luego dice, he acabado. Mi gozo cumplido. Ahora, ya vimos claramente que cumplido no está hablando de algo completo, algo que está siendo consumado sin que falte elemento alguno. La integridad del propósito de Dios está siendo alcanzado sin que falte el más mínimo detalle. Y fíjate que también rastreamos este principio en el Evangelio de Juan, en otros personajes. Por ejemplo, si vamos hablando de Juan el Bautista, si vamos a Juan capítulo 3, versículo 29, hemos hablado de ese contexto inmediato. Vamos a ir un poquito al contexto un poquito más remoto, pero por supuesto dentro del propio Evangelio de Juan. En Juan 3, 29, dice, Jesús empieza a bautizar, ya mencioné algo la semana pasada, hablando de Nicodemo, y bueno, yo creo que Nicodemo estaba un poco ahí resistiendo, porque ya Juan estaba bautizando, y Jesús le dice, te es necesario nacer de agua y del Espíritu, pero el agua primero. Entonces no podía preguntarse, oye, ¿Nicodemo fue bautizado por Juan el Bautista? Seguramente no. Entonces seguro que no, ¿no? Y Jesús le habla de esto, y luego incluso versículos posteriores nos dice que Jesús estaba bautizando en el Jordán. O sea, uno se pregunta, te he enseñado sobre esto y uno se preguntaría, oye, al final Nicodemo se bautizaría o todavía estaba resistiendo un poquito la cosa, queriendo, quiero, pero no, sí, pero no me decido. Oye, hay que decidirse, hay que ser radical en ese sentido. Bueno, lo dejo ahí. Pero entonces, algunos ven que también en ese contexto, pues algunos se dan cuenta y hablando también de la gloria, y vienen a decirle a Juan, oye, que aquel que tú dijiste se bautiza y todos van a él, como queriendo despertar un poquito de celo, yo qué sé, buscar otra gloria, hacerle reaccionar. Y veamos las palabras de Juan. Dice, vosotros mismos, versículo 29 del capítulo 3, vosotros mismos me sois testigos de que yo dije, yo no soy el Cristo. Qué importante, cuando uno sabe lo que es, ¿verdad? Cuando nuestra identidad es formada por el mundo, competimos, intentamos emular a otro, yo que sé, envidiamos, pero cuando sabemos lo que somos en Dios y buscamos su gloria, vamos a entrar en este gozo que aquí se nos presenta. Y saber lo que uno es en Dios y su propósito, porque primero tenemos que saber quiénes somos en Él y después para qué estamos aquí. Bueno,
Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Y aquí aparece por primera vez este principio de Juan. Así pues, mi gozo está cumplido. He acabado mi labor. Hasta aquí llegó mi función. He consumado mi propósito. No quieras a mí seducirme con otras cosas, que yo sé lo que soy y para qué estoy aquí. Y tengo, guiado por el Espíritu, la seguridad que he culminado, que he alcanzado. Luego él llega a decir, yo tengo que menguar y que él crezca, porque aquí termino yo. Qué maravilloso eso. Y esto es increíble. Dice, mi gozo está, no va a estar, está cumplido. El gozo de consumar, el gozo de completar, el gozo de tener la seguridad. Como Jesús está aquí enseñando que acabe su obra. He acabado, Padre, tu obra, aleluya. Entonces Juan aquí nos está enseñando a través de Juan el Bautista ese principio que ya lo vemos incluso en Juan el Bautista. Pero hay otro personaje más. ¿Cuántas veces, y aquí se mencionan esas discusiones que tiene Cristo Jesús con los fariseos, se menciona, lo veíamos la semana pasada en Juan 8, como judíos que habían creído en él, pues bueno, al final, cuando son un poquito guiados a un discipulado verdadero en Cristo, pues empiezan a reaccionar y como que ya empiezan a discutir y hablan de Abraham. Y en esa discusión, Jesús, que incluso termina al final diciendo, yo soy, y cogieron piedras, aquellos que habían creído en él. Fíjate cómo habían creído, cogieron piedras para apedrearle. Pero en medio de todo esto, cuando esta gente está levantando a Abraham, pues oye, pues Jesús habla de Abraham. Y a mí es un texto que me alucina, porque aquí vemos una dimensión increíble de revelación. Juan 8:56, o Juan 8:56, pues ellos estaban hablando de Abraham y dice Jesús, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. ¡Wow! Yo me quedo alucinando. Lo que está diciendo Jesús, el verbo, porque él fue parte de todo eso que ocurrió con Abraham, él estaba ahí, de alguna manera está diciendo que Abraham en la fe tuvo percepción cuando Dios hablaba de generaciones o de una genealogía apartada para su propósito, que no era simplemente por tener hijos y ser una gran nación. Él entendió, él tuvo revelación, él vio el día de Cristo, él vio que todo esto era para el advenimiento del Mesías, el advenimiento del Redentor, el advenimiento de Cristo Jesús. Y Jesús está diciendo, bueno, vio mi día y se gozó. ¿Se gozó por qué? Porque tuvo su gozo cumplido. Soy parte de ese propósito, entre bambalinas, ¿verdad? Detrás del escenario que es el Padre está hilvanando, está cosiendo, porque muchas veces vemos la historia que encontramos en la Biblia, pero tenemos que ir a la historia detrás de la historia, ¿verdad? Los hechos históricos son estos, los personajes son estos, pero la historia detrás de la historia es la historia que está cuajando Dios, ¿verdad? Que está moviendo Dios dentro de un marco perfecto de propósito y que todo apuntaba hacia Cristo, porque todo era de Cristo, por Cristo y para Cristo. Entonces, en medio de todo esto que está trabajando, Dios está detrás de la historia trabajando esto, su historia, su propósito. Abraham tuvo revelación y dice que lo vio. Wow, yo creo que se asomó así un poquito en eternidad y entendió por la fe en revelación que todo eso era para el advenimiento de Cristo. Dice que lo vio y se gozó porque era su gozo cumplido. Soy parte, he consumado, he completado. Este es mi gozo. Y así se fue a la tumba. ¡Wow! ¡Qué increíble! Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio. Dice, y lo vio y se gozó. Yo de verdad me quedo
Wow, es que a veces Dios abre ventanas, por eso me encanta cuando Pablo dice a Timoteo, echa mano de la vida eterna. ¿Cuántas veces tenemos que permitir que por el Espíritu Dios nos dé un soplo de eternidad, respirar eternidad y decir, wow, yo fui engendrado desde antes de la fundación del mundo, el Padre estableció un propósito, aleluya, y para allá voy. Bueno, Señor, ya me voy para abajo en medio, pero he respirado eternidad y me muevo hacia tu propósito, hacia ese gozo cumplido. Claro, por eso está, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, no es un cheque en blanco, no es el Papá Noel, dice, venga, tú pide y pide y pide y recibiré. No, no, no. No es para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Cuál gozo? El gozo del cumplimiento, el gozo de completar su propósito, el gozo de llegar como Juan o como vio Abraham y que por supuesto nuestro mayor ejemplo es Cristo Jesús, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido, sea alcanzado, sea consumado, aleluya, entrar, aleluya, con esa satisfacción interior, aleluya, del haber sido parte y haber alcanzado a plenitud el propósito del Padre. Entonces, claro, pedid y se os dará para que vuestro gozo sea cumplido. Cuando alguien tiene la revelación de esto y se mueve como Juan y se mueve como Abraham, se mueve como Cristo Jesús hacia este gozo, no le importa nada más, no pide otra cosa, no necesita otra cosa, aunque el Padre cuida y da de todo, porque Dios, aleluya, es bueno como buen Padre y nos da las añadiduras, pero buscad primeramente el reino de Dios. Todo demás será añadido. No pidas por eso. No necesitas por eso. No necesitas tener tu corazón inclinado hacia eso, sino a ese gozo, que tu gozo sea cumplido, alcanzar a plenitud el reino del Padre, el reino de Cristo Jesús, que vuestro gozo sea cumplido. Pues cuando alguien tiene esto, ¿qué es lo que va ahora? Pues lo que va ahora es decir, Padre, el cumplimiento de tu voluntad, el cumplimiento de tu propósito. Y sabes una cosa, este tipo de oraciones Dios siempre la contesta, porque al final estamos orando lo que el Padre está deseando, lo que Él quiere hacer, lo hacemos nuestro. Y cómo no va Dios a dar todo aquello que Él mismo ha establecido que quiere hacer. Pedid y recibiréis, porque al final lo que pides no es conforme a tu concupiscencia, es conforme a mi voluntad. O sea, venga tu reino, aleluya. Y yo quiero entrar en ese gozo de que tu reino y tu propósito se cumplen. Entonces, Dios siempre va a contestar todas las oraciones alineadas a su voluntad. ¿Cómo que no? Claro que sí, porque es su voluntad, aleluya. Y entonces lo que estamos haciendo es capturando. Por eso es tan importante Shema, escuchar, aprender a escuchar primero. Porque cuando Jesús dijo, velad y orad, no dijo orad y velad, no, primeramente vela y después ora. Primeramente escucha, percibe, abre tus sentidos para que cuando ores no ore tu alma, sino que has velado, has escuchado. Y al final lo mismo que el Padre está diciendo sale por tu boca. Pues al final no es tu alma la que ora, es tu espíritu el que ora. Y estás, porque has velado, has percibido la voluntad y al final estás expresando la voluntad del Padre. Y pedid y recibiréis, porque para que vuestro gozo, el gozo del cumplimiento de la voluntad del Padre, sea alcanzado a plenitud. He acabado, una vez más, permitid que lo repita, sé que lo he dicho muchas veces, he acabado la obra que me diste que hiciera y que acabe. Y Dios nos motive y nos guíe, y oro para que cada uno de nosotros entremos en este maravilloso gozo cumplido, para que mi gozo esté en vosotros, mi gozo, y vuestro gozo, como el mío, sea cumplido, sea alcanzado, sea completado, sea consumado. Así que oremos por ello. Yo oro para que vuestro gozo, aleluya, sea cumplido y que realmente alcancemos todos la culminación del propósito de Dios en nuestras vidas. Muy claro, Fernando, muy claro. Muchas gracias. Realmente espero que los que hemos escuchado hayamos hecho algunas notas. Nos diste muchos bosquejos para escudriñar y para aprender, no solamente estudiarlo, pero para llegar a conocer a Cristo y de una manera en que no lo hemos conocido, no como Salvador, sino cómo vivir. Para mí,
lo que habla en todo esto es Cristo vino a mostrarnos cómo vivir en este mundo. Amén. Cierto. Y cuando hablaste sobre la representación del Padre, que yo creo que es también una asignación que tenemos todos, hemos de dar a conocer, hemos de ser transformados a la imagen de Jesucristo con el propósito de dar a conocer el Padre. ¿Podrías uno o dos ejemplos solamente? Porque aquí en Juan 17, Cristo hace mucho énfasis sobre a lo que vino a dar a conocer al Padre. Él dice en el versículo 6, les he manifestado tu nombre, que es Dios mismo. Y luego en el 26, versículo 26 del capítulo 17, otra vez dice, les he manifestado tu nombre. Y tú mencionaste cuando Felipe le dice, muéstranos al Padre. Bueno, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me dices, muéstranos al Padre. En uno o dos ejemplos de la vida práctica, no necesariamente de lo que nosotros consideramos como ministerio. La vida, ministerio es servicio. Estamos aquí como siervos para servir a Dios y no necesitamos un título. Servimos a la humanidad en la manera en que Dios lo determina. Pero uno o dos ejemplos de cómo podemos representar al Padre a un mundo que no quiere conocerlo, como en el tiempo de Jesús, a un mundo que es constante rechazo. ¿Cuál es nuestra asignación, nuestra misión como hijos de Dios en darlo a conocer? Yo creo que hay un desafío ahí increíble porque cuando Jesús dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, yo creo que hay un desafío y en un momento dado, cada uno de los que están en Cristo Jesús, nacidos de nuevo realmente por el Espíritu de Dios, debemos poder decir, o deberíamos poder decir, que me está viendo a mí, está viendo a Cristo Jesús. Nosotros somos el único Jesús que la gente va a conocer. Y muchas veces pensamos que es hablar de Él. Y siempre se ha dicho, ¿verdad?, de incluso predicar, evangelizar sin palabras. Hay un mundo que nos observa, hay un mundo que nos observa y realmente está viendo, porque estamos caminando con Jesús, estamos siendo impactados por Él. Entonces, es su naturaleza en nosotros, cómo reaccionamos ante los hechos de la vida. Yo recuerdo una vez una persona me habló, em, y se quedó en la iglesia y me dijo, la primera vez que yo vine a la iglesia, me dijo por qué se quedó en la iglesia y me dijo, no era porque la predicación o, ¿sabes? Ese domingo, no sé si habéis escuchado la canción de Marco Vidal que está hablando que iba de camino, ¿verdad? Que iba discutiendo con su mujer, ¿no? Pues ese domingo yo vine discutiendo con mi esposa en el coche. Y una situación, una tensión y discutimos un poco. Llegamos a la iglesia y uno dice, madre mía, tengo yo así, o te ponen la máscara, y claro, ya podemos manejar cierta profesionalidad religiosa, pero no hemos sido llamados a profesar una máscara religiosa, hemos sido llamados a manifestar a Cristo. Y recuerdo que, bueno, discutimos, y recuerdo que terminó la alabanza, iba a subir a predicar, y yo no estaba bien interiormente como para predicar. Y delante de todo de la congregación le pedí perdón a mi esposa, ¿no? Y uno puede pensar, bueno, esas cosas se pueden. Yo sentí hacerlo delante de todos. Y este hombre, pasaron como varios años, y dice, ¿sabes por qué me quedé en la iglesia? El que el día yo estaba visitando. Y cuando vi eso, y yo no quiero, la gloria es para Dios, por supuesto, pero hay un mundo que nos observa, cómo nos comportamos en situaciones, cómo vivimos. Hablamos de este Dios, el Sermón del Monte, que nos habla de ciertos principios que nunca vamos a adquirir simplemente a través de conceptos religiosos. Es una vivencia, es una presencia. Tú y yo estábamos hablando antes de lo que estás escribiendo acerca de la presencia. Es vivir en esa presencia y es que nos importe su gloria, es que nos importe Él. Y cuando nos importa Él, cambiamos. Por ejemplo, si alguien ama a alguien, imagínate, pues un matrimonio se casa y el marido se casa y lleva un tiempo y es de los que, ¿sabes? Hay gente que come con la boca, con la boca abierta. Que uno le está viendo todo moverse en la boca y es un poco desagradable. Entonces,
La mujer le puede decir, por favor, cariño, intenta comer con la boca cerrada. Puedo hacer dos cosas. A mí yo siempre he comido igual, pues si no te gusta, no mires. Y sigue igual. O te amo. Y por amor a ti voy a buscar disciplinarme y a cambiar mi forma de comer. Esto es, cuando permitimos que por el Espíritu Santo nuestra vida va cambiando. Y somos observados y esto está manifestando al Dios en el cual creemos. Buscamos su gloria, buscamos que Él sea glorificado en cada aspecto. Y esto es muy importante, buscar que Él sea glorificado. ¿Cuántas veces lo que buscamos es nuestra propia gloria? Es nuestro propio reconocimiento. Y bueno, a veces Dios en su gracia hace cosas, pero tristemente algunos pues viven por esto. No sé si te he contestado, pero Sí. realmente deberíamos poder decir, el que me está viendo a mí está viendo a Cristo. Este es el objetivo, no es fácil, pero lo busco. Es como el enfoque del horizonte. Yo quiero, Señor, manifestarte a ti en cada aspecto de mi vida, donde me encuentre, que te vean a ti y no a mí. No, sí, definitivamente. Muchas gracias, Fernando. Yo creo que es algo en lo que necesitamos meditar mucho o estar muy sensibles, que no es solamente lo que hacer las obras, pero es que Dios haga la obra que Él quiere hacer en nuestras vidas. Así es que muchas gracias. Lo que decíamos antes, no hacer muchas obras, sino que sea el fruto de Él en mí, Sí. a través Amén. de mí. Excelente, excelente, Pastor Fernando y Pastor Humberto, gracias por tu pregunta y Gracias a comentario vosotros. también, realmente sí nos ayuda. Pero hay algo que yo creo que sí, me encantó, honestamente me encanta cómo el Señor representa al Padre y en el mismo orden de ideas, cómo represento yo al Señor, ¿no? Sí. Cómo lo represento en la casa, o sea, olvidémonos de representarlo afuera, cómo lo represento en lo más íntimo de mi hogar, ¿no? Porque si no lo puedo representar en mi hogar, es una mentira cómo lo vamos a representar afuera. Yo me hago la pregunta, ¿no? ¿Esta forma como contesté representa a Cristo? Sí, y yo me acuerdo mi hija cuando era pequeña, tenía como 5 años, mi hija menor, una vez me pidió permiso para algo. Y yo le dije, no sé, voy a orar. Pues fue algo natural que dije, no sé, voy a orar. ¡Ah! ¿Dios te habla? O sea, es para ella eso como así, Dios le habla a mi mamá. Y yo, pues sí, voy a orar y voy a ver qué hacemos, tranquila. Entonces, desde ahí ella quedó con eso marcado. Y una vez estaba yo manejando y yo veía que el semáforo estaba en rojo y no debería pasar, pero el carro de atrás estaba que me pitaba y me pitaba y yo, ¿cómo así? En Colombia hay una forma que en mi tiempo hacíamos, o sea, si usted quiere pasar, vuele, ¿no? O sea, uno le hacía las señas, quiere pasar, vuele, pues eso se me vino como buena colombiana y entonces lo miro por el espejo y le hago señas, si quiere pasar, vuele, ¿no? Entonces, o sea, y mi hija estaba detrás en el carro y dice, ¡Ah! Dios te dijo que hicieras eso. Y yo, ¡ah! Entonces, cosas como esas, aun como no es. Creo que en Colombia decir que se salió la piedra, pues. Entonces, me hace pensar cómo las cosas más pequeñas, aun con nuestros hijos, en nuestra casa, con nuestro cónyuge, cómo vivimos realmente. ¿Realmente eso representa a Dios? ¿Realmente eso representa a Dios? Y yo creo que es excelente lo que tú nos has enseñado, lo que nos has hecho pensar, realmente llamas a la reflexión y que nuestro gozo sea cumplido realmente es en Él, en la obra que Él hace en nosotros. Y pues yo creo que qué mejor que poder salir de esta clase con esa reflexión y poderle decir al Señor, Señor, ¿qué más tengo que hacer si es realmente reflejarte a ti? Y ayúdame a hacerlo, ¿no? Porque pues finalmente eso significa morir. Y a veces vivimos espataleando para no morir, ¿no? Entonces, los dejamos con esta reflexión y recuerden, síganos en las redes sociales. Si no se ha suscrito a nuestro canal de YouTube, suscríbase.
y comparta estas enseñanzas. Si han sido de bendición para usted, compártala con otros. Entonces, que el Señor le bendiga.